Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas noches, distinguida teleaudiencia. Iniciamos un nuevo ciclo del programa Gestión y Desarrollo. Importante es referenciar que para hacer desarrollo, el mismo se tiene que gestionar, está en función de la toma de decisiones inteligentes, de la reconfiguración del pensamiento que tengan los agentes económicos, o si prefieren, de actores sociales e institucionales. El cambio de actitud es fundamental para poder avanzar en este constructo denominado desarrollo, que tiene que ser planificado, que debe negar la improvisación. Cuando uno se plantea en términos históricos la pregunta ¿por qué sufrimos? Y esta la vinculamos al aspecto de gestión, nos damos cuenta que la respuesta está en la improvisación. Una improvisación que no ha permitido construir un estado de bienestar. Ese estado de bienestar tendría que tener un modelo definido de educación, salud, nutrición para la producción, que aproveche las ventajas diferenciales de pisos ecológicos y de la diversidad de culturas con las cuales cotidianamente interactuamos. Se hace indispensable la construcción de una identidad múltiple, en función del acuerdo o el manejo de una doctrina de Estado, que responda a la interrogante: ¿cuáles son los elementos sobre los cuales la sociedad boliviana diversa puede tener unidad en esa perspectiva de trazar una visión de desarrollo, su respectiva agenda, para poder encaminar la construcción de un estado de bienestar? En la palestra tenemos demasiados conflictos personales, conflictos sociales. Nos damos cuenta que la corrupción ha marcado históricamente el desempeño de la economía, su expansión, su redistribución y por ende buscando la menor desigualdad o inequidad. Grandes contingencias, contradicciones, posibilidades para hacer desarrollo, pero que también tienen que ver en la dialéctica con la palabra subdesarrollo. Los bolivianos, los latinoamericanos, tenemos que aprender a trabajar el tema del desarrollo de manera planificada, con acción comunicativa fuerte, con participación de la ciudadanía, pero por supuesto fomentándose los espacios de debate. En la diversidad existe el disentimiento, pero no puede enraizarse el resentimiento, el odio, la búsqueda de vendetta, la posición dogmática o la posición escéptica. Los bolivianos debemos aprender a trabajar en una mediana asociada a la tolerancia, a la empatía, a la valoración, que resumen respeto. Con la peste el mundo se ha complejizado y se han desnudado las pésimas inversiones que se han tenido en esa perspectiva ideológica, teórica, de generar un estado de bienestar. Muy pocos países han generado esa dinámica
la consolidación de un estado de bienestar. En nuestro medio nos damos cuenta que la economía no se ha expandido, que la peste ha demostrado un problema de desobediencia civil, la gente ha salido a las calles, ha presionado, percibimos y analizamos los indicadores, tenemos demasiada informalidad, una informalidad vinculada a la economía oculta o sumergida, no la economía del océano, ustedes me entenderán. Existen demasiadas rarezas en la economía en función del manejo del dinero, de cómo se van satisfaciendo las necesidades materiales y espirituales que son estudiadas en el concepto de la economía, en el concepto de la optimización. En nuestra sociedad nos damos cuenta de que la hipocresía está campeando, con dos elementos que resumen su origen: la baja acción comunicativa, de la que habíamos hecho referencia, y por otro lado, el aspecto de la desinteligencia emocional. Una desinteligencia que referencia envidia, que el actor A quiere poseer lo que tiene el B u otro actor. Por así decirlo, en nuestro medio, todos son presidenciables, o todos quieren ser alcaldes. Estamos en la época en la cual la crisis del ser, hacer y tener muestra la contradicción y la contingencia humana. Muchos quieren tener sin ser ni hacer. La desinstitucionalización en el mundo es percibida, pero además de la incomunicación que existen entre las generaciones, nos debe llamar la atención. En Latinoamérica tenemos el conflicto chileno, que tiene que ver con la economía, totalmente de acuerdo, pero que tiene que ver fundamentalmente con la comprensión que se puedan dar los actores o agentes económicos. Sin comunicación no hay planificación, no hay desarrollo, como en algún momento ha enunciado mi dilecta esposa, la doctora Ivonne Gutiérrez Molina. En sus investigaciones de doctora, muestra la importancia que tiene la comunicación, el espacio de debate público, para que se pueda planificar y gestionar el desarrollo. Es importante que en Latinoamérica, que en Bolivia particularmente hablando, exista mayor nivel de comunicación, participación, tolerancia para hacer la planificación, para redefinir un modelo, para generar las políticas públicas que resumen el aspecto social y económico, monetario, cambiario, fiscal. Existen grandes contingencias, grandes errores en la formulación. Pero por otro lado tenemos que pensar en aterrizar, entre comillas, en la gestión de proyectos, no pudiendo concebirse que exista patrocinio para muchos proyectos sin estudios de viabilidad, sin el estudio del mercado, sin el tema exquisito de diseñar la función de producción, de buscar hacer economías de escala, pero que por supuesto fomenten el desarrollo humano-ambiental en una época de crisis con grandes contradicciones y un cambio climático que no nos permite avanzar. Calentamiento, enfriamiento, el deseo supera la necesidad natural. Entonces, en el mundo globalizado tenemos grandes elementos que nos permiten entender ese cambio climático, porque la producción irracional ha deteriorado la naturaleza. Tenemos el embate de la naturaleza, huracanes, terremotos,
asociados al consumismo. La sociedad boliviana es una sociedad en la cual el deseo efectivizado ha superado la necesidad natural. Es un país rico en recursos naturales que no ha tenido la capacidad de generar políticas demográficas, económicas acertadas. De más de 2.300.000 y pico kilómetros cuadrados, hemos perdido aproximadamente 9 países europeos por no planificar, por no tener visión y compromiso de los actores sociales e institucionales, o si prefieren, los agentes económicos vinculados al ejercicio del poder. Hoy contamos, en teoría, con 1.098.581 kilómetros cuadrados, pero seguimos con el déficit de manejo de políticas que posibiliten demografía y cuidado de nuestras fronteras haciendo economía. Entonces, no sabemos manejar el concepto de densidad demográfica. Y ese es un elemento importantísimo que se debe trabajar en la economía. No cuidamos las fronteras y nos invaden, perdemos territorio y en el falso nacionalismo hablamos de civismo. Hablamos de que nos han robado otros países nuestro territorio, pero contradictoriamente cuando referenciamos en nuestra historia la reforma agraria, se quita la tierra al señor feudal. ¿Y qué se hace, señores? Se la lotea y no se genera el trabajo destinado a buscar la seguridad con soberanía alimentaria. Son temas que debemos trabajarlos y tenemos que trabajarlos científicamente, en coordinación con las universidades, porque no se olviden que los megaproyectos para generar el desarrollo, la resolución de problemas vinculados al desarrollo, son las universidades. La investigación-acción para la interacción e integración de actores sociales e institucionales no tiene que dejarse de lado. La declaración de sector estratégico para el desarrollo en las universidades tiene que efectivizarse. Estamos postergando muchas generaciones estudiosas por el aspecto del mal manejo y conceptualización de lo que realmente es la política, el ejercicio del poder, la capacidad de hacer gestión, pero la gestión se hace con la investigación que vincule mínimamente la innovación, si no se puede la invención, para aplicar el conocimiento y transformar la realidad construyendo un estado de bienestar. El día de hoy tenemos un entrevistado importantísimo, el profesor Pablo Cuba, destacado profesor y colega de la Universidad Mayor de San Simón, con el cual vamos a interactuar en esta perspectiva de entender lo que está ocurriendo en la economía. Espacio de entrevista, importante hacer reflexiones sobre la economía. Tenemos un invitado especial, el doctor Pablo Cuba, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenas noches. Importante reflexionar la economía en función de las perspectivas o pronósticos que hace en un primer momento el Banco Mundial. Se estima una caída del PIB boliviano el 2020 de 5,9%. Aproximadamente en relación al año pasado estaríamos indicando que caería en 2.400 millones de dólares. Asimismo, existe el tema pendiente, lo vamos a llamar, de investigación,
del caso respiradores y otros temas que han sido utilizados en la represión, que nos podrían dar aproximadamente 6.000 millones de dólares de déficit que podría tener la economía en la circulación de la masa monetaria. Muy buenas noches, distinguido profesor. Bienvenido a Gestión y Desarrollo. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, son temas preocupantes, temas que hay que tratarlos sobre todo por el futuro de la economía y que vale la pena por los datos que se establecen por el Banco Mundial y por el análisis que acabas de hacer. Creo que realmente merece una salida a un entuerto un poco complicado que ya se venía dando desde el año 2015 y también los organismos internacionales señalaban eso, que la economía estaba empezando a ralentizarse, es decir, a ponerse más lenta en cuanto a su crecimiento económico, pero había terminado todavía con un signo positivo en el Producto Interno Bruto. Obviamente la pandemia del año 2020 ha sido muy fuerte, realmente ha paralizado todo el mundo y ha creado este tipo de situaciones extremas de caída del crecimiento por efecto de que se ha paralizado la economía en su conjunto, la economía tanto nacional como la economía mundial. Y por otro lado, un tema que has tocado que me parece excelente y gracias por la invitación, es el hecho de la corrupción, ¿no? Hay una estimación ahí que se ha dado, que serían alrededor de 4.000 millones de dólares aproximadamente, que es un monto bastante alto. Y eso también es algo que preocupa para los bolivianos. Tal vez a partir de esos dos aspectos podemos seguir conversando. Es importante entender que la sangre, entre comillas, de la economía es el dinero. El dinero bien aplicado genera un efecto multiplicador saludable en la economía, más bien, si quieren, asociado a lo que es la palabra inversión, a la gestión de proyectos, a la planificación. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos una economía primitiva. Nos dedicamos a explotar y exportar materia prima y consumimos el producto acabado de los países industriales. No hemos expandido la economía, hacemos crecimiento, un crecimiento que no sirve para diversificar. Hoy, en tiempo de peste, nos damos cuenta de que no ha habido mucha inversión en esa perspectiva de generar un estado de bienestar. Nos hemos dado cuenta que la peste, entre comillas, ha generado o ha desnudado, en este caso, la pésima inversión longitudinal que tiene la economía boliviana. La restricción de modelo, un modelo de salud, nutrición y educación para la producción prácticamente inexistente, que debe ser construido, que tiene que ser trabajado y, por supuesto, comprometido por la interacción de los agentes económicos. Tiene que haber una recontextualización de los roles de esos agentes económicos. Demasiados conflictos, mente negativa y, por supuesto, esto amerita un conjunto de medidas en el orden económico y fundamentalmente en ese aspecto educativo de aplicación del conocimiento, estimado profesor Cuba. Muy importante el análisis, muy importante. Comenzaré de la parte que has señalado, que me parece excelente, es el tema de que Bolivia, a pesar de los años que han transcurrido, del boom de las materias primas y de la expansión de la economía desde el año 2006 a la fecha, no ha podido superar esa situación de país primario exportador. Es decir, ha sido muy difícil. Se han hecho intentos, es innegable, esfuerzos por crear bastante inversión en industrias vinculadas al Estado, pero muy pocas han dado un fruto que se debería esperar. Solo pondré el ejemplo del caso de la inversión que se hizo para la planta de urea y que aproximadamente ha representado alrededor de $1.000 millones, que era una buena idea. Además era llave en mano, la empresa garantizaba poca
calidad. Lo que no se pensó mucho fue en el mercado, y ese es un tema que no es la primera vez que nos sucede, ¿no? Que hacemos todo bien, pero en el fondo no sabemos cerrar el ciclo del mercado, el ciclo de comercialización. Y claro, ha hecho que la producción, fallas técnicas también dentro de la empresa, dentro de la fábrica, hubieran impedido de que nosotros lleguemos al mercado que era el más importante, que era el del Brasil. Era uno de los productos más necesarios para Bolivia porque ya añadíamos valor agregado, que eso es lo que nos está faltando, y que por eso decía que que se había indicado muy bien en tu análisis que realmente el país sigue siendo primario exportador, no hemos avanzado mucho. Hay temas relevantes a la ausencia de un modelo efectivamente serio, porque si bien el modelo, este último modelo que nos mantiene todavía, que yo creo que está muy vinculado al 21060, que es un modelo, que yo creo que ahí está el origen del cambio en la economía boliviana, sobre todo por las reformas de segunda y tercera generación que se hicieron, tanto en el ámbito financiero, en el ámbito comercial, en el ámbito, bueno, en distintos ámbitos de la economía, que han hecho que Bolivia tenga una estabilidad económica muy interesante. Son los países más estables, innegablemente. Después de la hiperinflación, creo que hemos logrado encontrar un rumbo interesante para empezar a construir institucionalidad, y eso es lo que no deberíamos dejar de hacerlo. Un tema que afecta mucho a la construcción de la institucionalidad, y que lo dicen muy bien muchos economistas, premios Nobel, es el tema de hacerlas frágiles, debilitarlas. Y cómo debilita y uno la hace frágil a una institución es fundamentalmente a través de la corrupción. Si no tienes un buen personal técnico, gerentes con buena capacidad para dirigir las empresas, y además transparencia en la gestión, claridad en la visión que se tiene que tener, yo creo que no ayudas mucho en este proceso de transformación. En ese sentido, por ejemplo, hay que reconocer como bolivianos, como economistas, la labor del sistema financiero. Si bien todavía tenemos que discutir este tema, creo que tú decías, el tema de los créditos un poco encarecidos, y habrá que ver otras salidas de la crisis actual, pero hay que reconocer que el sistema financiero ha funcionado perfectamente, y no perfectamente, pero ha funcionado, y la gente, las personas, los ciudadanos, hemos tenido la suficiente confianza como para depositar nuestro dinero, para en realidad hacer que la economía empiece a nacionalizarse, si ustedes quieren, en ese término, el funcionamiento mismo de la economía. Ahora, el modelo que tenemos es cierto, no es crítico, no criticable, sino crítico en cuanto a que no hay las condiciones que tuvo desde el año 2006 el modelo de economía plural. De economía plural, el modelo por sustitución de importaciones, que ha funcionado, porque un modelo funciona en la medida en que hay una inyección de capital, que tú decías, hay liquidez, pero ahora estamos en una situación que creo que hay que entrar a buscar un nuevo diseño de modelo, y que creo que lo estabas planteando, me parece excelente, y que lo podríamos profundizar ahora, ¿no? Claro, porque uno se pone a reflexionar. El modelo es la simplificación de la realidad, aprovechando las fortalezas, disminuyendo debilidades, variables, categorías conceptuales, relaciones de causalidad que son claves para activar el rol de los agentes económicos. Pero me llama la atención algo que es parte de la investigación de tesis doctoral que hice, y es el comportamiento de una variable denominada consumo desde la familia. Y en general el deseo ha superado la necesidad natural, el deseo efectivizado. ¿Qué implica todo esto? Que en una sociedad con ingreso bajo se sobreentiende que si el deseo efectivizado supera la necesidad natural, nos estamos endeudando. No tenemos capacidad de ahorro.
va a disminuir la velocidad de la economía, el acelerador, el multiplicador en el ciclo económico. Entonces, esos temas de disminución de velocidad siempre han tenido que ver históricamente hablando, porque hemos revisado todo ello, con la economía sumergida, el término más elegante que vamos a utilizar. Los últimos años se ha podido bolivianizar la economía, pero en función del modelo postneoliberal, que podríamos decir, del manejo de la oferta y la demanda. El manejo de la oferta y demanda de divisas ha sido sencillo manejarlo porque el dinero de la economía oculta, el dinero de los migrantes, el dinero por una buena relación de intercambio de la materia prima nos ha favorecido. Hemos tenido una época de bonanza, entre comillas. Pero las bonanzas significan que debemos tener capacidad de ahorrar e invertir, gestión de proyectos. Pero si la gente no está cualificada y si tiene otro tipo de modelos, es difícil avanzar en este tema de expandir la economía. Y eso nos ha pasado históricamente hablando. Entonces, nos ponemos a razonar, somos consumistas, un país muy rico. Paul Collier lo analiza en términos genéricos, analiza también los países del Club de la Miseria en el África. Somos un país mediterráneo, somos un país con poca cualidad en formación, porque ahí está la corrupción, y la aplicación del conocimiento, porque por lo menos si hiciéramos innovación sería una maravilla para expandir la economía, porque hacer investigación para la invención, difícil encaminarlo en el marco de las economías de escala. Entonces nos damos cuenta, regresando al tipo de cambio, que el tipo de cambio se lo puede mantener fijo, porque había en un momento específico más dinero en dólares, ¿no es cierto?, para poder regular, hasta se lo podía bajar el tipo de cambio, que es el precio de la mercancía, en este caso dólar. Ahora, han aplicado un modelo que lo llamaría mixto post-neoliberal, lo llamaríamos neo-keynesiano, porque el Estado empieza a trabajar la inversión pública, genera empleo, aumenta también en la misma fase de Estado muchas fuentes de trabajo, pero hay una variable que nos llama la atención, la variable institucionalidad y la complementaria, que es la transparencia. Claro. Comprobar los actos de corrupción con factura infraganti es difícil, porque en una sociedad donde no se manejan las estadísticas y se hacen auditorías con salvedades, es bastante complejo. Pero el comportamiento del PIB, desde el año, por decirle, profesor, desde el 1986 hasta el 2019, y con la estimación que tenemos y hemos comentado del 2020, demuestra que tenemos una función de proceso, yo la llamo mediocre cuando aplico un output gap, porque el rendimiento es constante y hacia abajo, regular y hacia abajo, podemos decir. Entonces, nos damos cuenta que si le aplicamos una función de calidad al PIB, una 6 sigma, o sea, estamos con un valor positivo en CPK y PPK, pero es incipiente. ¿Qué significa eso? Que hay que mejorar la estrategia, la táctica y la operación. Y la operación son los proyectos, pero desde el modelo, la estrategia, ¿no? Para descolgar las políticas públicas, vamos a decir, políticas sociales, políticas económicas, y ampliar la oportunidad sobre la cual se va a generar, digamos, en el mercado, porque esa es la realidad, el capitalismo es el único que ha generado civilización, generar mayor oportunidad para los estantes o habitantes. Pero por los dogmas no se quiere encaminar ese tipo de proceso. ¿Qué significa por los dogmas? Que nos vamos a las creencias extremas, pero también hay otros actores que son demasiado escépticos y no tomamos en cuenta una mediana para trabajar en la teoría de onda, el ciclo económico y la expansión de la economía. Hoy en PESTE tenemos un gran dilema, y es el dilema de cómo activamos la sangre de la economía, porque si se han perdido por lo menos 6.000 millones de dólares, eso se va
a un agujero negro, aplicando la física. Entonces languidece la economía. Pero lo peor que tenemos en la economía es la informalidad. Y por lo menos tenemos, hoy nos atrevemos a decir, según estudios, un 80% de informalidad. Y la pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Qué tipo de sanciones se generan o compensaciones medidas para inyectarle la sangre a la economía? Y en algún momento toqué este aspecto haciendo una analogía en medidas con la economía chilena. Entonces los chilenos se prestan dinero para activar su economía, para cuidar su salud, y tienen un buen sistema de salud, pero por el otro lado empiezan a desembolsar un porcentaje significativo de los aportes de las AFPs para que no languidezca la economía chilena. Y la economía chilena, abismalmente hablando, cuando comparan con la boliviana, o sea, los bolivianos comparamos la economía nuestra con la chilena y nos damos cuenta que ni siquiera son conjuntos medianamente homogéneos para compararlos. Entonces, pero podríamos copiar, entre comillas, algunas medidas en relación a la pandemia. Y valdría la pena, profesor Cuba, inyectar el tema de devolución de dineros de las AFPs. ¿O se armaría tal vez un mayor escándalo porque por ahí ya se evaporaron los dineros? Esa es una duda. Esperemos que no sea así, ¿no? Se supone que las AFPs, para hacerlas rentables, parte de las inversiones, de las reinversiones que han hecho con el dinero de los contribuyentes a las AFPs, ha sido entregarles al propio gobierno, al propio Estado boliviano. Aproximadamente el cálculo es $4,000 millones. Esperemos que no sea así, que ese dinero en algún momento retorne, porque claro, es el único que le pagaba una rentabilidad más alta, porque en el mercado mundial la cotización, la rentabilidad que tenía la AFP en otras instituciones y en términos de confianza, de seguridad, eran muy, muy limitados. Entonces, prefirieron prestar, bueno, y además ahí, claro, han influido cuestiones políticas. Eso no está bien, ¿no? No está bien que nos prestemos entre nosotros mismos, y el modelo que explicabas, que me parece interesante, creo que comparto contigo además plenamente en el análisis que acabas de hacer, me pareció excelente, muy, muy bien enfocado, y que nos lleva a esa idea del agujero negro, del freno de la economía, y que hay que buscar una salida. Y esa salida podría estar en el tema de la contribución de las pensiones a las AFP, es decir, de los aportes que se tienen en las AFPs. Y comparando con el caso de Chile, Chile es verdad, es un país, digamos, ha sido un país en crecimiento, un ejemplo hasta hace muy pocos años, excepto que se rezagó. A diferencia de otros países, se rezagó en el tema político, y eso le ha causado el problema social tan fuerte a Chile, que no ha sido tanto el problema como tal económico. Yo creo que Chile aprendió si bien hay situaciones de extrema pobreza, pero ha tenido políticas sociales muy interesantes y también políticas de salud. Hay escritores chilenos que hablan sobre su propia economía, y por supuesto siempre hay críticas al modelo que se ha desarrollado, y porque ha sido muy, muy complejo el salir de un periodo dictatorial, cambiar todo lo que fue Chile de la década de los 50, cuando el proceso de sustitución de importaciones fue muy bien implementado por la economía chilena, y luego ya en los años 70 con los proyectos de integración, mediados de los 60, el Pacto Andino, por ejemplo, Chile se da cuenta que no podía seguir por esa línea de los procesos de sustitución de importaciones, porque perdía competitividad, y los economistas o políticos chilenos en esa época se dieron cuenta que lo mejor era retirarse del Pacto Andino. Claro, hoy día Chile tiene más de 56 acuerdos internacionales con países en todo el mundo, y es una economía muy pujante, de mucho crecimiento.
pero sabe cómo actuar en su momento, ¿no? Cambió todo su esquema, lo que un poco planteas tú también me parece excelente por ahí desde ese punto de vista, cambió su esquema de política de sustitución de importaciones y la transformó a una economía de mercado abierto, completa, que fue interesante porque eso hizo que cambien la mirada de sus instituciones, el papel de los de los productores, el desarrollo de la innovación, el ingreso del capital extranjero. Chile se convirtió en uno de los países con mayor atracción de capitales y eso tuvo mucho éxito. Ha tenido muchos problemas. French Davis, que es un economista chileno muy conocido, hizo una fuerte crítica al tema de concentración del ingreso. Es cierto, hay problemas. Todo modelo va a tener alguna dificultad que nos va a generar, pero en el fondo, con los ajustes que empezaron a hacer, Chile empezó a salir adelante, que eso es lo interesante, y temas de innovación, etcétera. Tal es así que Chile, el capital chileno, tiene una fuerte presencia en el Perú. El desarrollo del Perú también se debe, de los últimos 10 años, se debe a la inversión que hacen los chilenos en el Perú. Entonces ha habido una complementariedad muy interesante, porque además miran esos dos países, miran muy bien hacia los países asiáticos, que eso es lo que también les ha dado una fortaleza. Perú también tiene sus grandes problemas y tiene esas inversiones chilenas y se han complementado de una manera muy interesante. Yo creo que esa dinámica, hablando ya desde esa perspectiva, cómo utilizar o no utilizar los recursos de las AFPs para inyectar en un momento de crisis, de esta crisis que estamos viviendo en los años 20, del 2020, del 2020, por efecto de la pandemia, por el efecto ya de la falla del propio sistema, del modelo económico, yo creo que es muy válido. Es decir, Chile lo ha hecho, 10% para cada uno de los aportantes a las AFPs, y hoy día están discutiendo en el Congreso chileno sacar otro 10% más. ¿Qué hace eso? Realmente genera mucha liquidez. Y esa es la liquidez que creo que estamos buscando todos, y no siempre, no todo canalizar por el crédito, ¿no es cierto? Por el crédito. El crédito es importante, no tenemos que cerrarnos a posibilidades de crédito, sobre todo el crédito multilateral, que puede ayudarnos mucho. Entonces, Alfredo, yo veo con mucho entusiasmo la posibilidad de fortalecer el proyecto de que el país, los bolivianos, puedan beneficiarse de los aportes que han hecho, porque frente a una informalidad, que hay mucha informalidad, en Chile también ha crecido la informalidad, claro que es bajísima comparada con el caso de Bolivia, pero los que han aportado sus cuotas a las AFPs es una buena forma de poder ingresar en sus economías familiares un recurso con alta liquidez que les va a permitir una disposición en sus economías para poder realizar consumos, y eso por supuesto va a tener un impacto inmediato en la actividad productiva, en el crecimiento de la economía. Así que voy por esa situación. Por supuesto que habrá que después mirar qué otros ajustes más tendrá que hacerse al modelo económico actual. Es importante, y esa variable institucionalidad para hacer eficiencia en la gestión pública, que es clave. No se puede despedir a la gente, pero ya debería haber un mejor control de la productividad en lo que es el sector público, porque el sector público es inversión pública, y también en los otros agentes económicos, porque la pregunta es, ¿en qué medida nosotros tenemos empresas? Porque se confunde a veces el emprendimiento, el oportunismo de hacer un negocio, con un tema de oportunidad para generar una empresa que en esencia sería una organización exquisitamente estructurada y que haga economías de escala. Y todo eso se mete a la misma bolsa. Veía en un medio de comunicación con qué facilidad, y estamos hablando de magísters, confundían el emprendimiento, el negocio con una empresa. Y como se ha confundido
en el tema de hacer registro en Fundempresa. Entonces, nosotros no hemos despegado realmente en lo que es el concepto de organización empresarial y economías de escala. Pero en el discurso político, en el discurso inapropiado de algunos, yo los llamo pseudo profesionales, que no están estudiando, pero que pueden contar con muchos títulos, la enfermedad de la titulitis del siglo XXI, hacen afirmaciones que no corresponden, y veo programas de maestrías, de coach, y que distorsionan los principios de manejo de la economía y de los modelos en los cuales nosotros dentro del capitalismo deberíamos equilibrar lo que es la eficiencia con la equidad. Si bien, por ejemplo, el dinero de las AFPs puede generar liquidez en la economía, pero el tema de fondo es cómo mejoramos el ingreso medio, y es a través de la gestión de proyectos. Sí. Y en una sociedad que improvisa, ¿cómo resolvemos ese tema en el corto plazo o en el mediano plazo? Es prácticamente imposible, porque los aspirantes, por ejemplo, a muchos cargos de alcaldes, de gobernadores, no tienen idea de lo que están haciendo. Y ese es un gran dilema, profesor Cuba. Sí. Nos llama la atención y nos pone mal a nosotros como profesionales, como investigadores, y la sociedad que no despierta. El rol de las universidades debería ser fundamental, porque acá quiero introducir la faena universitaria, que la han desgastado en el discurso político, pero que en la realidad concreta implica un conjunto de sacrificios de gestión del conocimiento en esa perspectiva de que se pueda mover la inversión. Porque cuando hablamos del dinero, el dinero tiene dos líneas que se pueden trabajar. El dinero en la realidad concreta es fraude, por un lado, y por el otro lado es riqueza, cuando se sabe invertir, cuando se genera todo un proceso en la gestión de proyectos, el efecto multiplicador. Pero en general es fraude. ¿Y por qué? Vamos a revisar la capacidad de crédito, por ejemplo, que tiene la economía boliviana en términos de calificación por parte de las entidades especializadas. Y somos una economía que no puede acceder a crédito hoy, pero que puede emitir bonos de tesoro. Podría hacerlo, claro. Pero esa emisión de bonos de tesoro podría ser adquirida por algún gran inversor internacional, pero el spread en relación a la economía norteamericana, que es la referente, va a ser alto. Entonces, el inversor privado va a conseguirse una aseguradora que ni siquiera está regulada y nos va a exigir más retorno, y por ende en nuestra economía va a subir la tasa de interés. Y si los que gobiernan son de un corte, si quieren, de manejo de las divisas para entender el proceso inflacionario, van a devaluar la moneda nacional y van a apreciar la divisa internacional, en este caso el dólar. Y van a generar mayor inestabilidad a la economía. La van a descompensar. Por eso que hoy hay que tener mucho cuidado en combinar medidas, pero fundamentalmente en comprometer al agente económico para que cumpla su rol. En Norteamérica, uno hace una inversión, aunque sea de intermediación, la vamos a llamar, compra y venta, el comercio que genera, pero va a poder realizar su producto. ¿Por qué? Sencillamente, los agentes económicos saben cuáles son sus roles y saben que el dinero tiene que circular y no sirve para atesorar. Entonces, y sabe dónde tiene que aplicar. Una persona, una familia que su ingreso es bajo, no puede soñar con construirse una mansión, pero en nuestro medio lo hacen. Y en la banca ayudan las amistades. A veces es mejor tener en la banca un amigo, una persona que pueda coadyuvar para acceder al crédito, que tener un banco amigo. Banco amigo. Entonces, bastante complejo, profesor Cuba, esos elementos que sería importante
reflexionarlos para que la gente pueda ya adquirir educación financiera. Perfecto. Es decir, creo que el trabajo, la explicación, la reflexión que estamos haciendo en este programa, que me parece muy educativo y además esclarecedor, que nos da las pautas necesarias para entender mejor el funcionamiento de la economía boliviana y de lo que puede ser la economía en los próximos años. Has tocado entre los puntos importantes el tema de la gestión empresarial y creo que a veces se han confundido, como tú has señalado, los términos, los conceptos, los programas educativos que se están haciendo en las universidades, el papel de las políticas públicas. Creo que, y claro, un poco confundidos en medio de un modelo que no parece ya no responder mucho a la realidad actual, sino que tiene que tener algún criterio de cambio fundamental, de manera tal que todos los actores, los agentes económicos, los agentes sociales, los agentes políticos, sean capaces de contribuir, todos podamos contribuir a ese modelo, a ese cambio. Y el ejemplo más interesante, y tú has explicado muy bien desde el punto de vista científico, académico, el tema, Chile, cuando decidió transformar su modelo económico allá por la década de los 70 o 60, pensó lo mismo, tenía mucha capacidad, tenía mucho reconocimiento a nivel mundial, pero veían que era insuficiente su expansión económica, se estaba generando esto que tú has señalado, se estaba desvirtuando el control sobre los agentes económicos y su potencial capacidad de contribución a la economía, que exactamente es dónde queda ese agente económico que de pronto es frenado por ciertas posturas ideológicas, posturas políticas o ciertos criterios un poco anacrónicos que no permiten que se desenvuelvan esos agentes económicos. Entonces, cuando eso uno se da cuenta, yo creo que lo mejor es empezar, y por eso pongo el ejemplo de Chile, porque hay otros países que lo han hecho también y que realmente los resultados han sido muy buenos. El caso de Chile es que hizo ese cambio, hizo ese ajuste. Uno no se imaginaba que empresas que realmente tenían años de tradición, que estaban en el sector público-privado, pasaran al sector privado de alguna forma, pero fueron rápidamente encaminados hacia una perspectiva mucho más amplia, más globalizada. Si bien hoy día el mundo globalizado está en debate, que valdría la pena que algún momento después podamos analizar contigo y podamos con tus invitados, este mundo globalizado ha permitido que muchas economías funcionen. Obviamente que ahora hay que pensar en un cambio de modelo y en un marco mundial también complejo, ¿no? Que eso es lo que también tenemos que estudiar. Pero básicamente estoy de acuerdo, hay necesidad de hacer ajustes, de hacer temas fuertes, de analizar temas fuertes como el tema del papel de los agentes económicos, de la gestión empresarial, que me parece fundamental, el debate de la gestión empresarial, cuáles son sus roles y algo que es importante, cuáles son sus expectativas, más allá de las de corto plazo, porque tú sabes, en economía nosotros estudiamos el largo plazo. Y en el largo plazo, ¿cuál es la perspectiva del sector empresarial? Que creo que sería muy importante su rol, su papel, su participación. Y a eso sumado el papel de la burocracia del sector público en términos de esos jóvenes que seguramente ya van a empezar a ocupar esos puestos como profesionales en la administración pública. Entonces, que si bien deben tener muy buena formación, tienen que tratar de ser bien encaminados de manera tal que el efecto pueda ser importante, sostenible para el desarrollo de la economía boliviana. Es importante el desempeño del sector cuaternario en la economía. Sin educación, sin capacitación, por lo menos innovación y aplicación del conocimiento, imposible expandir la economía, mejorar la velocidad de la economía. Si quieren hacer que el multiplicador en verdad por unidad invertida genere
una unidad mayor a lo que es el ingreso percibido por los agentes económicos y que tenga la posibilidad de remultiplicar, ¿no?, en el ciclo económico y mantenernos en el camino a la prosperidad. Si estamos en el tema del auge, tener una planicie de largo plazo, de tal manera que sepamos sopesar la época de vacas flacas, porque siempre va a haber rendimientos decrecientes. Así Claro. como suben los cuerpos, las economías también se desaceleran por las contradicciones de pensamiento, de modelo que tienen los agentes económicos, y también a veces es el agotamiento de ese modelo, ¿no? En términos sencillos, profesor Kuba. No, plenamente de acuerdo y estoy contigo, comparto, hay un agotamiento del modelo y nos los da, la respuesta ya está visible, ¿no? Es decir, hoy no podemos reactivar el sector empresarial con mayor, es decir, el sector estatal, el sector empresarial público, que está deficitario desde hace muchos años, con mayor endeudamiento, porque no tenemos esa capacidad. Y creo que se ha señalado muy bien aquí en este programa de que hay necesidad también de canalizar recursos financieros de otras instancias que no siempre sea provenientes del propio acceso al crédito público, como respuesta, digamos, a los problemas de crisis económica, crisis social, crisis de salud que estamos viviendo. Entonces, plenamente de acuerdo. Hay que repensar el modelo en la perspectiva del nuevo contexto internacional, de manera tal que nos permita, como tú señalabas, y creo que es lo que tenemos que ver, una perspectiva de largo plazo en un horizonte mucho más claro que el que en este momento estamos teniendo, y ojalá que podamos ir dando pautas, algunas sugerencias, o podemos estructurar ideas para que realmente eso se ejecute en el país para beneficio de todos los bolivianos. Sí, es importante que la gente tenga educación económica, financiera, vinculada en resumen a la gestión de proyectos. No se puede seguir fomentando que exista factibilidad de los proyectos sin estudios de viabilidad, sin entendimiento del mercado, que es indispensable, de la parte que resuma, si quieren, qué producir, para quién producir, cómo producir, que es clave. 3 preguntas fundamentales en la economía. Entonces, sin gestión de riesgos, no se puede hablar de factibilidad o patrocinio, aplicación de fondos, pero se hizo lamentablemente. Y aparte de ello, un elemento que es fundamental es la fiabilidad, la consulta a los especialistas, a los colegios profesionales, a las universidades, para que se pueda retroalimentar el proyecto diseñado, planteado. Podríamos cerrar este acápite pensando en lo que es algo interesante planteado por el profesor Sergio Boissier. La metáfora, el vuelo de una cometa. Para hacer volar una cometa, necesitamos diseñar la cometa. Y para el diseño se necesita gente que tenga conocimiento, mediano conocimiento, vamos a decir, para no discriminar, que es indispensable. Después del diseño viene la construcción. Y después viene la conducción, pero en aprovechamiento de la brisa favorable. Y si esta metáfora la aplicáramos al tema del desarrollo boliviano, pensando en una doctrina de Estado o elementos de confluencia para hacer unidad, que ratifiquen identidad múltiple, pienso que podríamos avanzar. Dejaríamos de lado toda la teoría y el esquema que plantea Alcides Arguedas del pueblo enfermo, profesor. Sí, de acuerdo. Sergio Boissier es excelente en cuanto a sus apreciaciones, un gran profesor chileno, aportó mucho al tema del desarrollo territorial en Chile, en otros países, tiene unas teorías muy avanzadas sobre la visión del
del desarrollo local, territorial, y que me parece esa metáfora de hacer volar la cometa, esa idea de construcción de espacios público-privados está en nuestras manos y en las manos de los jóvenes, que tienen que ser guiados por esto que tú has dicho mucho y has reiterado: las universidades, los colegios de profesionales, que juegan un papel clave en este momento para realmente guiar en esta idea y en esta concretización, sobre todo, de la construcción de un modelo que se adecue a los tiempos actuales. Gracias, profesor Cuba, por su participación en el programa Gestión y Desarrollo. Buenas noches. Buenas noches. Audio Jungle.